harto, porque arranque rápido. Este proyecto es de máquina plana. En este podemos proporcionar toda clase de precios. Y observamos el funcionamiento de una máquina Rover Excedra que es automática, remata al iniciar y remata al final. La mecánica de estas máquinas tiende a desaparecer. Hoy en día las máquinas son electrónicas. Pueden manejar cualquier tipo de tela dependiendo de los usos. De la máquina plana se vendieron todas las máquinas automáticas y especiales. Hoy en día hay gran variedad de maquinaria. Esta es una máquina filete ahora. Este proyecto se llama Cibermecánica. Está enfocado para que usted pueda reparar, ajustar y sincronizar una máquina plana de confección industrial. Le facilitará a usted evitar costos de mantenimiento y ajustar simples detalles para la calidad de su producto. Esperamos que les sirva y les guste. Gracias. En el mercado hay varios tipos de máquina plana. Para este curso utilizaremos solo dos: la plana Juki 555 DDL, que es máquina japonesa, y la máquina Singer 491, que es americana. Pero antes de empezar a explicarles los mecanismos, tendremos que hacerle una pregunta a la compañera Sandra. ¿Qué es una máquina plana para usted? La máquina plana está diseñada para facilitar los procesos de confección. Bueno, esta máquina en el mercado la encontramos automatizada y mecánica. En el día de hoy vamos a coger la máquina Juki 555 para hacer una demostración de ajuste y sincronización, y esta máquina es netamente mecánica. Entonces vamos a observar. Antes de empezar con el reconocimiento de algunos mecanismos de la máquina plana, tendremos que tener en cuenta algo así como los insumos, los textiles, las agujas, los hilos, los lubricantes y la herramienta, que es muy importante para el desarrollo de esta práctica. Empezaremos con herramientas. Es muy importante saber manejar y sus técnicas para poder desarrollar la primera etapa, que es el desarme de la máquina plana. En realidad la herramienta utilizada en mecánica de confección es muy sencilla. Aquí veremos algunas de las herramientas que vamos a utilizar en este curso. En el tablero tendremos varias herramientas. Tenemos llaves de boca fija, tenemos llaves expansivas o graduables, tenemos pinzas de varios tipos y tenemos destornilladores de pala y de estrella o fines. Tenemos martillos de goma, aunque estos martillos no son utilizados en esta mecánica, se utilizan para ciertos inconvenientes de los motores. Aquí vemos en el tablero que también utilizamos llaves Allen de diferentes sistemas. Hay sistemas americanos y
sistema internacional. También tenemos copas para desarrollar el ajuste del motor y tenemos destornilladores amplios con mango caucho para evitar la parte de contacto eléctrico. Empezaremos a explicar las técnicas de las herramientas y algunos diseños y utilizaciones de esta misma. Aquí observamos este tipo de herramienta. Esta llave se llama llave Bristol o llave Allen. Es utilizada para soltar tornillos de rosca derecha. Introduce la llave y la gira y así podemos soltar el tornillo. Este tornillo que estamos soltando en esta máquina sujeta a la barra de aguja, pero la demostración de la herramienta nos indica cómo podemos fijar y desatornillar un tornillo. Aquí observamos otro tipo. La siguiente herramienta se llama destornillador. Hay destornilladores de pala y de estrella. Aquí observaremos un destornillador de pala. Pala, sus dos caras son planas. Estos destornilladores de pala tienen un mango. En este caso observamos el mango. Este mango es de caucho. Tenemos otro tipo de mango, de plástico. Y tenemos otro tipo de mango, de madera. Estos mangos se hacen de estos materiales porque aísla el paso de corriente. En el caso de que se utilicen para la parte eléctrica del motor o en algunas partes de la máquina. También observamos el destornillador Phillips o estrella. Este se utiliza para muebles en aglomerado, tornillos aglomerados. La técnica para utilizar es coger las dos manos, una del vástago y otra del mango. La parte del vástago la van a utilizar para fijar la pala en el tornillo y el mango va a ser el giro de izquierda a derecha, depende la rosca del tornillo, y esto se llama torque, este movimiento. No, hay que tener cuidado con los deslizamientos. Si yo retiro esta mano y se me pela el tornillo, esta herramienta puede ser un peligro. Una forma adecuada de utilizar esta herramienta es sostener con la mano izquierda la parte baja del vástago y el mango girarlo hacia la izquierda si es un tornillo de rosca izquierda o hacia la derecha. Esta es una forma de utilizar la herramienta. Se utiliza para tornillos de cualquier tamaño, entonces su pala también debe estar extendida dependiendo el diámetro del tornillo. Si el tornillo es más ancho, entonces viene la pala más ancha. Es indispensable utilizar. Algunos destornilladores como este tienen la punta imanada. ¿Qué quiere decir esto? Que se adhieren los tornillos para evitar de que se caiga. Es más fácil la fijación de un tornillo en esta máquina. Pues. Hay más herramientas. Aquí observaremos unas pinzas. Estas pinzas las utilizamos sobre todo para sostener algunos resortes o algunas piezas donde se dificulte el acceso de los dedos. En el transcurso de esta multimedia y en el ajuste de la máquina, cuando estemos observando la parte mecánica y el motor, desarrollaremos las técnicas de utilización del resto de herramientas. Deben estar atentos y observar cómo se ejecutan estas operaciones con la herramienta adecuada. Pues. La aguja es un elemento que ayuda a formar la puntada en una máquina plana. Aquí vemos en el dibujo las partes de la aguja. Empezamos por el tope, seguimos por el cabo, la caña, esta parte es el declive, la canal, el ojo, la muesca y la punta. Estas partes y estos nombres son muy importantes que ustedes tengan en cuenta para que cuando estemos sincronizando una máquina sepamos para qué material, para qué máquina y para qué referencia o sea, se va a utilizar. Estos nombres los vamos a utilizar porque, por ejemplo, la caña tiene que ver mucho con el espesor o con el diámetro de la aguja. Cuando nosotros nombramos algunos números como 40, 60, 80, 100, es el calibre de la aguja. Entonces estamos hablando de este diámetro, de la caña. ¿Sí? La punta tiene muchas variaciones.
y ojos también cambian. O sea, cada parte de esto tiene su referencia. Para las máquinas planas, el cabo cambia, solo para las máquinas planas. Tenemos un cabo delgado y un cabo grueso. Ya vamos a ver las referencias, tipo de puntas, el calibre de la caña y los otros aspectos que tienen que ver con qué, con los insumos y los textiles, para que le quede una prenda de gran calidad. Entonces, seguiremos explicando sobre puntas. Las puntas en estas agujas son de distinta forma. Hay puntas normales, puntas redondas y puntas cortantes. Las puntas normales son utilizadas para el tejido plano. ¿Qué es un tejido plano? Ya lo vamos a ver en la otra sección, pero les adelanto que un tejido plano es aquel que procede, que tiene trama de un hilo. Estas puntas normales las podemos utilizar como en el gym. Tenemos puntas redondas para los tejidos de punto y tenemos las puntas cortantes para los cueros, materiales de calzado y martinería. Entonces, hablemos de las puntas normales. Las puntas normales tienen puntas SPI y R, son puntas muy agudas. O sea, su ángulo se va hacia cero. Es punta muy aguda. ¿Para qué? Para que coja los nuevos filamentos y los abra, no los roba. Estas dos puntas son agudas. Ahora vemos las otras puntas que son de bola. Son las puntas CES, la SUB, la SKF y la SKL. Aunque la SPI está considerada como entre punta normal y punta redonda. Las CES, la SUB, la SKF y la SKL son puntas redondas. Cada vez es más aguda, más chata, cada vez más chata, más redonda. Eso se utiliza para las fibras que son elásticas, que tienen elastómeros para evitar que el elástico salga. Y las puntas cortantes, que hay varios tipos que más adelante los vamos a ver, que tienen 3 filos, 2 filos o son de lanza, izquierda o derecha, para darle decoración a la puntada y para mejorar el estilo de puntada. Eso con respecto a las puntas. El ojo tiene alguna forma, pero las muescas es importante dependiendo del tipo de máquina. Para máquina plana no varía. La muesca tiene un diámetro, una longitud estandarizada por marca. Vemos la caña. La caña sí es importante porque nos da el diámetro dependiendo del material que vamos a utilizar. No es igual utilizar una aguja para jean que para una licra. Entonces vamos a observar que este diámetro cambia y cambia en 2 sistemas. El primero, nosotros el más conocido es el sistema internacional. Ese sistema nosotros lo manejamos con su unidad que se llama el metro. Al utilizar ese sistema, nosotros estamos mirando en notación científica o la parte de numeración métrica, lo manejamos. Cuando ustedes han observado una aguja que dice 116, 100 es en el sistema internacional y 16 en el sistema americano. 100 quiere decir 100 centésimas de milímetro. O sea, prácticamente una aguja número 100 quiere decir que es de diámetro 1 milímetro. Esto varía desde la número 60 hasta la 160. De 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 y 150 y 160 que la más gruesa, dependiendo del material. Esto quiere decir que la aguja cada vez se hace más gruesa, ¿sí? El grosor de la caña aumenta dependiendo el aumento de la nomenclatura. Para nosotros es fácil reconocer este tipo de número, entonces vamos a trabajar con la numeración métrica. También tenemos que tener en cuenta que los materiales se dividen en 3: livianos, semipesados y pesados. Eso lo explicaremos cuando estemos hablando de textiles y es importante que repasen esa parte. ¿Por qué? Porque el grosor depende del material, o sea, de la prenda fabricada, y también para que no dañe el aspecto de la puntada y dañe la tela, o sea, la ropa, la perfora, la pique, o muchas consecuencias de calidad que pueden estar sucediendo solo por la mala utilización de una aguja.
El cabo en la máquina plana, internacionalmente existen dos referencias. Una que se llama la 134. Ese número me indica que es de cabo grueso. Y otro que es 16.231. Esta referencia me está indicando que es de cabo delgado. Todas las máquinas planas tienen o cabo grueso o cabo delgado, dependiendo del sistema. Pero solo con estas referencias puede usted identificar si es de cabo grueso o cabo delgado. En el mercado, sin importar las referencias o las marcas, existen solo dos sistemas, cabo grueso y cabo delgado. Aprendamos a identificar con una sola referencia si es de qué sistema pertenece. Cuando ustedes ven que en el paquete dice 134 y al lado hay una punta, empezamos a observar que técnicamente reconocemos una aguja. ¿Sí? Vamos a reconocer la punta y el cabo, pero no solo eso está compuesto en la aguja. Tenemos que reconocer también el ojo y también tenemos que reconocer la nomenclatura o la titulación de los hilos. Es importante reconocer esta parte porque tiene que ver el ojo o el diámetro del ojo con el espesor del hilo. Ya. En esta zona se encuentran dos mecanismos, el mecanismo de presión y el mecanismo de barra de aguja. De los 8 mecanismos existentes en una plana. Vea, esta máquina es una plana Juki, por lo cual está en el sistema internacional. Cuando yo digo está en el sistema internacional, quiere decir que toda su tornillería es milimétrica. ¿Sí? Si yo dijera una plana Singer, es americana, toda su tornillería iría en fracción de pulgadas. Entonces, aquí yo voy a utilizar una llave Allen o Bristol que le llaman de 3 milímetros. ¿Para qué? Para soltar el tornillo que sujeta la barra del pie prensateras. No es necesario darle tantas vueltas o sacar el tornillo, solo hay que darle media vuelta o una vuelta y retirar la llave. Luego, soltamos lo que se llama mariposa de presión. ¿Sí? La retiramos del cabezote. Después viene el vástago o la guía del resorte de presión. Entonces, este es el vástago, también lo retiramos. Después retiramos el resorte de presión. Estos resortes vienen de 3 tipos. Depende de qué, del ajuste de la máquina. ¿Sí? O sea, viene resorte de presión liviana, semipesada y pesada. O sea, no es igual. Por eso cuando ustedes compran una máquina de estas, debe tener el ajuste. Ahí empezamos a distinguir si es para material pesado, liviano o semipesado. Después de retirar el resorte, retiramos el buje. El buje entra a presión en algunas máquinas y en otras debe tener un tornillo en esta zona. Esta máquina no tiene tornillo sino entra a presión. Entonces, con una herramienta que se llama botador, nosotros lo debemos sacar, y con un martillo de pasta. No se utiliza martillos para este tipo de mecánica, solo excepto cuando necesita pequeños golpes para que este plástico absorba el impacto. Nunca un martillo de metal. Entonces, golpeamos el buje levemente, muy suavemente, y sale el buje a presión. El buje entra en el cabezote, ¿cierto? Una vez que salió el buje, tenemos que empezar a quitarle el tornillo de la aguja y la aguja. ¿Para retirar qué? La barra de aguja. ¿Sí? Vamos a soltar el tornillo que sujeta o fija la aguja. Retiramos la aguja y retiramos el tornillo. Una vez retiremos el tornillo, la barra nos queda libre. ¿Sí? Giramos el volante hacia adelante siempre. En las máquinas planas, todas las máquinas planas giran el volante hacia adelante. Al girar baja esta pieza que se llama sujetador de la barra de aguja. Luego soltamos este tornillo, 2 vueltas sin retirarlo todo, y la barra nos queda libre. Mira. Entonces sale la barra hacia arriba.
retiramos la barra del cabezón. Esta es la barra de aguja. Debe estar lubricada. Y la barra de aguja tiene unas líneas que explicaremos en la sincronización. En algunas barras tiene 4 líneas, en otras 2. Aquí podemos observar bien. Esta tiene 4 barras de aguja, 4 líneas de la barra de aguja, y nos sirven para manejar 2 tipos o 2 referencias de aguja, una más larga y una más corta, dependiendo que el material. Cuando estemos explicando la sincronización, observaremos esa parte. Retiramos del cabezote el buje, que ya lo habíamos suelto anteriormente, y aquí encontramos un tornillo de fijación, el que me sujeta esta parte que se llama una biela y la manivela principal. Entonces, este tornillo es el único de la máquina que va de rosca izquierda. ¿Qué quiere decir de rosca izquierda? Que suelta hacia donde ustedes apretan normalmente un tornillo. Entonces, yo cojo un destornillador de pala y simulo como si estuviera apretando ¿qué? Un tornillo, y este, en vez de apretar, sale, suelta. Es lo contrario de los normales, por eso se llama. ¿Por qué? Porque la máquina gira hacia adelante. Para que no se suelte en movimiento de trabajo, necesita ir en el sentido de giro, ¿sí? Sentido contrario de giro. Una vez sacamos el tornillo y habiendo soltado este tornillo con el Allen, con la llave Allen, podemos retirar la guía del tirahilo, que es una pieza sujeta por 2 tornillos. Soltamos estos 2 tornillos. Estos sí los tenemos que retirar todo. Una vez retiramos los 2 tornillos, la guía sale suavemente, entra del cabezote. Esto lo que me hace es guiar el tirahilo, la altura del tirahilo para el funcionamiento. El tirahilo nos sirve para alta velocidad, también lo vamos a ver en la sincronización. Bueno, ya tenemos la barra del pie. Observemos qué pasa con el pie cuando yo suelto el tornillo con la llave Allen. El pie me queda suelto, ¿cierto? La barra, no el pie sino todo el sistema de la barra. Entonces, ustedes soltando este tornillo pueden centrar el pie en algún momento, o lo pueden bajar o lo pueden subir. Luego retiramos el sujetador, pero para retirar el sujetador necesitamos soltar el pie y retirar el pie. El pie prensatela también tiene unas dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, este pie lo vemos desgastado. ¿Por qué? Porque han devanado sin material. No se debe devanar cuando se está trabajando la máquina, porque el diente es metálico y el pie es metálico y se desgasta. Esto es lo que pasa, el diente también se desgasta. O sea, se debe devanar mientras se trabaja. Se debe tener 2 carreteles, ¿sí? Para evitar este daño en el pie y daño en el diente. Sacamos el tornillo de sujetar la barra del pie y sacamos el tornillo de sujetar el pie. Son 2 tornillos distintos. Después retiramos la barra como la barra agua hacia arriba. La barra del pie se reconoce con respecto a la otra barra es porque es más ancha, más gruesa, ¿sí? Y más corta. Ahora sí sacamos el sujetador. El sujetador tiene esta guía que es la que evita que una vez que se apriete se gire la barra del pie. Esta guía entra en el cabezote y evita de que esta pieza se me gire, que quede derecha al entrar en el cabezote. Cuando entra en el cabezote, lo que hacemos es que esto me va a fijar el pie, me lo va a sostener en una sola posición. Aquí tenemos ahora el sujetador de la barra aguja. El que les mostré ahorita que tenía la guía es el sujetador de la barra del pie y este es el sujetador de la barra aguja. El tornillo del sujetador siempre debe quedar a la derecha. Si queda a la izquierda, también le va a cazar la barra, pero le va a quedar chocando con el otro mecanismo. Entonces, siempre que uno baja una pieza o observa una pieza, debe fijarse hacia dónde está dirigida. Puede llegar a cazar, pero no va a funcionar. Entonces, retiramos el sujetador. El sujetador en la barra debe entrar suavemente, deslizarse suavemente
para evitar, digamos, problemas al momento de sincronizar. Eso lo podemos hacer por fuera de la máquina. Una vez retirado el tornillo de rosca izquierda, retiramos la biela impulsora. Esta biela impulsora, si observamos aquí detenidamente esta parte, hay una que tiene más, digamos, extensión, es más larga, uno de sus lados. En este caso, la parte izquierda tiene más extensión. Esta, que tiene más extensión de cualquier biela impulsora, va hacia adentro de la máquina. En este caso tenemos una guía. Esta guía me va a simbolizar que la parte más larga o la de lubricación va hacia adentro. Siempre todas las piezas tienen puntos de lubricación. ¿Para qué? Para que caiga el aceite. Siempre el aceite va de arriba hacia abajo. Por más que tenga bomba de gravedad, el aceite sí tiende a bajar. Esta máquina tiene 2 rodamientos. Vea, sacamos el primer rodamiento. Esto es un rodamiento de agujas. Este rodamiento hace que se me deslice entre la biela impulsora y la manivela principal. Es la que permite que gire. Y es dado de agujas porque partes de este rodamiento se parecen al cabo de una aguja. Es cilindro. Bueno, aquí vemos en el fondo, esto se llama manzana. Esta parte se llama la manzana. Y esta se llama la manivela principal. Para poder soltar esta pieza, tenemos que buscar un tornillo que tiene la manzana, observando por esta parte, por la parte superior del cabezote, aquí donde estoy señalando. Entonces, como ya también tiene un tornillo Bristol de 3, entonces introduzco la llave Allen, girando el volante hacia adelante hasta encontrar acá internamente el tornillo. Una vez encuentro el tornillo, le doy solo una vuelta, no hay necesidad de sacarlo todo. Si lo saca, es de difícil acceso a ese tornillo, y lo que vamos a interrumpir ahí es que se caiga y vamos a complicarnos la vida para poderlo introducir de nuevo. Sacamos la llave y ubicamos la pieza hacia abajo. Una vez ubicada hacia abajo, sale derecha y observamos que tiene otro rodamiento de agujas, ¿cierto? Este rodamiento de agujas nos permite para hacer mover la manivela principal y la palanca tiraída. Y aquí tenemos la palanca tirahilos, esta que estoy moviendo. Entonces, esta palanca tirahilos tiene un eje de apoyo. Soltando un tornillo por la parte trasera del cabezote o por la parte superior, un tornillo de pala, levemente le damos media vuelta, soltamos el tornillo y estamos soltando el eje de apoyo. Una vez soltemos el eje de apoyo, lo sacamos suavemente sosteniendo el brazo. Entonces, este eje de apoyo tiene una muesca. Esa muesca va dirigida hacia donde está el tornillo, ¿sí? Esta muesca, si el tornillo viene en la parte trasera del cabezote, lo giramos. Si viene en la parte superior, lo giramos hacia arriba. Debe cazar el tornillo en la muesca para evitar de que se corra. Y aquí vemos el brazo extensor que sujeta la palanca tiraíla. La palanca tiraíla es solo esta pieza. Esta pieza se parte con frecuencia. ¿Por qué se parte? Porque cuando ustedes dejan el hilo enhebrado, al enhebrar el hilo se enreda aquí entre la manzana y la palanca y se revienta esta pieza. Se parte por la presión del hilo. Entonces hay que hacer esta operación hasta donde hemos hecho para cambiar esta pieza. Esta pieza puede valer aproximadamente, dependiendo de la marca, entre 15.000 y 1.000.000 de pesos. Aquí encontramos una pieza que al soltar la manivela nos quedó libre. Esto es un separador. ¿Para qué utilizamos este separador que va en la manzana? Y entre la palanca y la manzana se ubica este separador. Este separador lo que me va a indicar es que la palanca me quede bien centrada en la ranura del cabezote aquí lateral. Ya vamos a ver cuando estemos sincronizando la máquina cómo nos queda esta parte con el separador. Bueno, eso es, digamos, el mecanismo de presión y de barra de aguja. Aquí esta pieza que se utiliza se le llama aquí manzana o contrapeso.
Contrapeso porque esto sí cumple una función con respecto a los excéntricos de aquí para que evite que la máquina vibre. Pero